Hola Javier, bueno, un gusto saludarte, la verdad que fue un placer escucharte la ponencia de recién. Quería hacerte una pregunta, si sabes, yo soy psicólogo clínico y viendo un poco el avance del transhumanismo, investigando también un poco, estaba viendo que en algunos lugares se menciona algo de la transferencia de conciencia o hacer una réplica en forma digital por inteligencia artificial en cuanto a todos estos datos que se saca de las diferentes reacciones que uno puede llegar a tener, reacciones emocionales, bueno, ante determinados temas se saca un perfil y se puede hacer una réplica. ¿Vos sabés si esto está avanzado o no, si realmente existe, si puede llegar a pasar? Bueno, y si hay alguien que lo está aplicando. Lo que comentaba antes bueno, saludos primero, Ezequiel, gracias. Lo que comentaba antes de Elon Musk, el de Tesla y lo de Neuralink, es lo que va a permitir un poco eso, ¿no? Es decir, primero hay que tener la tecnología que permita la traducción de impulsos energéticos o neuronales, transmitirlo en impulsos electromagnéticos que puedan leerse como información digital, ¿no? 0011, como un código. Eso se está consiguiendo ya. Y en el momento en que se pueda hacer esa transferencia, entiendo que el objetivo también, o se va a poder vender eso, ¿no? Es que además lo hemos visto en películas. Como yo puedo sacar, ¿no?, tu memoria y meterla en otro sistema biológico o en una nube, entonces quizá nuestra esencia... yo también me hago una pregunta un poco, ¿no? Es decir, ¿toda esta serie de políticas son reales o también van enfocados un poco a deshumanizar al ser humano? Es decir, si realmente todo lo que somos está en el cerebro y podemos transferirlo, significa primero que el alma no existe. Y entonces significa que somos casi conciencia etérea. O sea, yo me hago preguntas un poco ya filosóficas, ¿no? Pero sí que es cierto que se ha hablado mucho de eso. No sé si hay como anticipo un poco también para meter miedo, pero sí que es cierto que sería posible. O sea, si Elon Musk realmente consigue eso, abre la puerta a un nuevo estudio, a una nueva ciencia de estudio cerebral absolutamente brutal. Porque entonces ya podríamos incluso dar órdenes al cerebro, ¿no? Es decir, o incluso introducir información desde fuera. Ya no que fuera el ordenador fuera un ordenador de procesador en sí mismo, sino que nosotros pudiéramos incluir información desde fuera, tipo lo que hemos visto, por ejemplo, en Matrix, cuando se insertan aquí algo en la cabeza, o en el Quinto Elemento, cuando estudian automatizados a través de simplemente visualizar cosas, ¿no? Es decir, podríamos incluso a introducir sueños, introducir recuerdos que ni siquiera existían. Es decir, el transhumanismo sería algo, daría un paso realmente problemático. Pero la clave es el Elon Musk. O sea, si realmente Elon Musk consigue ese tráfico, yo creo que lo que somos se terminó. Y eso obviamente pasa a manos de alguien que no tiene ningún tipo de conciencia. Pero me gusta que me hagas la pregunta porque es algo que no me ha preguntado nadie y me lo voy a estudiar más y en cuanto tenga algo lo comentaré. Porque sí que es cierto que es realmente interesante y preocupante. Muchas gracias, Ezequiel, por la pregunta. Gracias a vos. Disculpen que haga una pequeña intromisión, aprovechando para preguntar, y siguiendo la línea que ha planteado muy bien Ezequiel Baigorria en torno a lo que es quizás un campo más espiritual, vinculándolo en algún aspecto, porque hemos notado que en cada proceso revolucionario hay una tendencia a la fragmentación y la atomización del individuo, más particularmente en la posmodernidad. A mí muchas veces me han preguntado quién se beneficia con toda esta pandemia y de hecho yo soy bastante escéptico de algunas corrientes liberales que creen que es la profundización del Estado. Muy por el contrario, el Estado-Nación está llamado a desaparecer paulatinamente porque justamente mantener a la sociedad fustigada implica una pérdida de gobernabilidad y de imagen positiva en el gobierno. Sin embargo, lo que se ve en beneficio son ciertas empresas Big Tech que pueden comercializar ya no bienes y servicios a través de Internet, sino ideas. Lo que se ve en la posmodernidad son ideas, no bienes y servicios. Por eso quería aprovechar a preguntarle a Javier Villamor, que insisto, para mí es un honor poder conversar con él, ¿cuál es su visión a futuro en esta Agenda 2030, en esta nueva normalidad que se ha planteado, el rol de la religión, teniendo en cuenta que claramente que en la posmodernidad
todos los elementos que hacen a los lazos intergeneracionales, entiéndase familia, fe y patria, han sido principalmente diezmados y donde la persona se ha constituido a sí mismo como un homo deus bajo la premisa de la liberación absoluta, capaz de crear una identidad propia independientemente de Dios e independientemente de los lazos comunitarios, entiéndase también la religión. Gracias, Horacio. Respecto a lo que tú estás contando antes de los grandes grupos de poder, ¿no? Que el Estado-Nación ha terminado, el Estado-Nación ha terminado como ente soberano. Es decir, ha quedado como una cáscara ya desde hace tiempo, una cáscara vacía que sirve de correa de transmisión de la gobernanza global hacia el pueblo, ¿no? En ejemplo, es en España y Europa. En Europa, los países miembros, el 80% de las políticas que se aplican en los países miembros vienen desde Bruselas. Las cuentas anuales tienen que aprobarse en Bruselas y solo nos queda prácticamente un 20% de soberanía, que suele ser relacionada con el tema de impuestos. Y aún así, al inicio de la pandemia, esta, la que fue presidente del Fondo Monetario Internacional y ahora directora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, la que decía que a ver si se morían los viejos porque eran un gasto para el Estado. Fijaos qué tipo de personas, ¿no?, estamos hablando. Decía que había que recuperar ese porcentaje fiscal o de control fiscal que tenían los estados para que ya fueran absorbidos directamente por los bancos centrales, es decir, poner ya un tipo impositivo desde los entes supranacionales, ¿no? Y luego otro ejemplo de hasta qué punto esos estados-nación ya no son los soberanos que hemos conocido son los tratados de libre comercio, el TTIP, que se favoreció o que se intentó encontrar al 100% entre Estados Unidos y Europa, implicaba que multinacionales pudieran denunciar ante el Tribunal Internacional de la Haya o ante un tribunal de comercial X a los estados que no permitieran la implantación de esas empresas en los territorios. Es decir, que ya, por ejemplo, no podría una nación evitar cierta influencia de estas tecnológicas en sus países. Y lo hemos visto que pasa como en Twitter, ¿no? Hace poco salió un tuit, los de Twitter quejándose porque no sé qué país africano les había prohibido o les había capado en ese país, ¿no? Y ellos diciendo, obvio, esto no puede ser, no se puede censurar, pero luego ellos son los primeros que censuran, ¿no? Bueno, vemos la hipocresía de esta gente. Respecto a la religión, es una pregunta muy, muy acertada y va enfocado un poco con el de Ezequiel. Lo que se busca el transhumanismo y todo esto es eliminar el sentido de trascendencia. Hago un añadido que todavía no está confirmado, pero algunos dicen que este tipo de vacunas, que no son vacunas, sino que son terapias genéticas, porque no son virus atenuados para producir una defensa en nuestro sistema inmunológico, sino que darían mensajes a nuestros códigos ADN, ARN, para producir ciertas sustancias como son proteínas o enzimas que atacarían a los virus. Podría ser incluso enfocado para lo que llaman atacar el núcleo accumbens, que es lo que llaman el tercer ojo, o la glándula pineal, que en principio sería, igual Ezequiel nos puede iluminar sobre ello, que es lo que llaman el tercer ojo, que es en principio lo que algunos presuponen que es donde se acumula nuestro sentido trascendente. Bueno, estos son obviamente cosas que se me escapan de las manos, pero sí que es un objetivo que a nivel cultural se elimine la religión como la hemos conocido hasta ahora. Primero como fe y segundo como orden cultural y orden social, ¿no? O sea, que de alguna manera estructure la sociedad de una forma jerárquica piramidal. Que también cuando hablamos lo hemos estado viendo desde hace décadas, todo esto que ataca al fin y al cabo a la familia, ataca a la vida, eso es la superficie. Pero lo que está atacando realmente es el sistema de valores que trascienden todo eso, que es en este caso la religión cristiana. La religión cristiana es el enemigo a batir desde hace siglos por parte de algunos grupos, ya sabéis seguramente algunos cuáles son, y en definitiva necesitas eliminar esa forma de pensar, esa forma de sentir para poder resetear. Yo tengo que eliminar primero a Dios, decir que Dios ha muerto, para poder hacerte creer que eres Dios y que en ese momento tú ya te puedes mejorar como quieras mejorarte. Las religiones, se habla de crear una religión para ese mundo nuevo, o sea, decir, un mundo, una religión, una economía, una política, ¿no? De ahí parte que podemos entender quizá algunos acercamientos que ha habido a nivel internacional entre ciertas religiones, no sé si decirlo, ecumenismo o panteísmo X,
Pero sí que es cierto que se trata de que la religión no exista en el día a día, ¿no? Primero porque como trascendencia permite que la persona trascienda y salga de los problemas de la sociedad real y tenga un punto de escape. Segundo, porque la religión además transmite una serie de valores muy férreos, dogmas, que de alguna manera hacen que la persona sea menos sujeta o sea menos débil a la hora de ser manipulada. Y tercero, porque a nivel social genera un orden, tiene una historia, un arraigo que no interesa, ¿no? Gran parte también de la educación que comentábamos antes, la destrucción de esa educación, va enfocada a eliminar de la mente la conciencia de historia y de una progresión que tú decías en la pregunta, ¿no? De cómo hemos llegado hasta aquí, qué revoluciones ha habido, qué ha suponido cada revolución, etcétera, etcétera. Y el tema de religiones sí que es cierto que va a ser peleagudo, ¿no? No digo que desaparezca la religión en sí, porque al fin y al cabo es algo, creo que es inherente al ser humano, pero sí que sobre todo se quiere perseguir nuestra religión, que la pregunta del por qué creo que todos lo sabemos.